El invitado de Drácula, de Bram Stoker. En el momento de emprender nuestro paseo en coche, el sol brillaba luminoso sobre Múnich y el aire estaba lleno de esa alegría propia de principios de verano. Justo cuando íbamos a ponernos en marcha, bajó hasta el coche Herdelbruck, el metre del Hotel de las Cuatro Estaciones, donde me hospedaba, sin gorra, y tras desearme una agradable excursión, dijo al cochero, con la mano todavía en la portezuela, recuerde estar de vuelta antes de que oscurezca. El cielo parece luminoso, pero el viento del norte trae un fresco que dice que puede haber tormenta. Pero estoy seguro de que no se retrasará. Aquí sonrió y añadió, ya sabe qué noche es. Johann contestó con el enfático Ja, Menger, y, tocándose el sombrero, partimos rápidamente. Cuando hubo quedado atrás la ciudad, le hice una seña para que parase y le pregunté, dígame, Johann, ¿qué noche es esta? Johann se santiguó y contestó lacónicamente, Walpurgis Night. Luego sacó su reloj, una anticuada pieza de alpaca grande como una cebolla, y lo miró con las cejas fruncidas y un leve encogimiento de hombros que denotaba impaciencia. Comprendí que era su manera de protestar respetuosamente por esta demora innecesaria. Así que me recosté en el asiento y le indiqué que siguiese. Arrancó a gran velocidad como para recuperar el tiempo perdido. De cuando en cuando, los caballos levantaban la cabeza y parecían olfatear el aire con recelo. En esos momentos, yo miraba con alarma a nuestro alrededor. El camino era bastante desolado, ya que atravesábamos una especie de meseta barrida por el viento. Más adelante, vi un camino con aspecto de ser muy transitado y que se adelantaba en un valle tortuoso. Me pareció tan tentador que, aún a riesgo de enfadar a Johann, le pedí que parase. Una vez detenidos, le dije que me gustaría bajar por aquel camino. Puso toda clase de objeciones y se santiguó mientras hablaba. Esto despertó mi curiosidad, así que le hice varias preguntas. Me contestó con evasivas y consultó repetidamente su reloj a modo de protesta. Finalmente dije, bueno, Johann, yo voy a bajar por ese camino. No le obligo a acompañarme, si no es su deseo. Pero dígame, ¿por qué no quiere venir? Es todo lo que le pido. Por toda respuesta, pareció arrojarse del pescante, tan deprisa llegó al suelo. A continuación tendió las manos hacia mí en un gesto de súplica, implorándome que no me fuese. Su inglés estaba demasiado mezclado con el alemán para que yo pudiera comprender al hilo aquel discurso. De cuando en cuando parecía estar a punto de decirme algo, cuya sola idea le provocaba un estremecimiento, pero lograba contenerse, diciendo al tiempo que se santiguaba, Walpurgis Night. Traté de razonar con él, pero me era difícil discutir con un hombre cuya lengua desconocía. Él tenía toda la ventaja, porque aunque empezaba hablando en inglés, un inglés tosco y macarrónico, acababa siempre excitándose y recurriendo a su lengua natal. Y cada vez que lo hacía, consultaba su reloj. Luego comenzaron los caballos a mostrarse inquietos y a olfatear el aire. Al darse cuenta, Johann palideció y, mirando asustado alrededor, corrió delante, los cogió por la brida y los hizo avanzar unos metros. Le seguí y le pregunté por qué había hecho esto. Por toda respuesta se santiguó, señaló un lugar que acabábamos de dejar y llevó el coche en la dirección del otro camino señalado con la cruz. Y dijo, primero en alemán y luego en inglés, enterrado, aquí, los mataron. Recordé la vieja costumbre de enterrar a los suicidas en las encrucijadas. Ah, comprendo, un suicida. Muy interesante, pero no llegaba a entender por qué se habían asustado los caballos. Estábamos hablando así cuando oímos una especie de ladrido o gañido. Sonó lejos, pero los caballos se pusieron muy inquietos y a Johann le costó apaciguarlos. Él estaba pálido y dijo, parece un lobo, pero no hay lobos por aquí ahora. ¿No? Dije, interrogativamente. ¿Hace mucho que no se acercan a la ciudad? Mucho, mucho, contestó. La primavera y el verano, pero con la nieve los lobos han estado por aquí hace poco. Mientras acariciaba los caballos y trataba de calmarlos, surgieron oscuros nubarrones en el cielo. Desapareció el sol y nos azotó un soplo de aire frío. Fue una ráfaga tan solo, más como una advertencia que como algo real, porque acto seguido salió un sol radiante otra vez. Johann miró el horizonte protegiéndose los ojos con la mano y dijo, tormenta de nieve, estará aquí pronto. Luego volvió a consultar su reloj y, sujetando las riendas con firmeza porque los caballos seguían piafando y agitando la cabeza, trepó sin más al pescante como si hubiese llegado el momento de proseguir nuestro viaje.
Yo estaba de talante un poco obstinado, así que no subí enseguida al coche. Háblame, dije, del lugar donde lleva ese camino, y señalé hacia abajo. Otra vez se santiguó y murmuró una plegaria antes de contestar. Es impío. ¿Qué es impío? Pregunté. El pueblo. Entonces, hay gente. No, no. Nadie vive allí desde hace cientos de años. Mi curiosidad era cada vez mayor. Pero usted ha dicho que hay un pueblo. Había. ¿Qué ha sido de él? Aquí prorrumpió una retahíla en alemán e inglés tan embarrullada que no entendí qué decía exactamente, aunque deduje más o menos que hacía mucho tiempo, cientos de años, había muerto gente allí, ahora enterrada en aquel lugar, que se habían oído ruidos bajo tierra y que al abrir las tumbas se descubrió que los hombres y mujeres allí sepultados estaban sonrosados como los vivos y con la boca roja de sangre, de manera que a toda prisa, para salvar sus vidas y sus almas, y aquí se santiguó, los que quedaban huyeron a otros lugares, a donde los vivos vivían y los muertos estaban muertos, y no otra cosa. Evidentemente se asustó al pronunciar estas palabras, estas últimas palabras. A medida que hablaba, se iba poniendo cada vez más nervioso. Parecía como si fuera dominado por su propia imaginación y acabó en un completo paroxismo de terror, con la cara pálida, sudoroso, temblando y mirando a su alrededor como si temiese que se manifestara alguna presencia espantosa a pleno sol, en medio del llano despejado. Finalmente, en una agonía de desesperación, exclamó Walpurgis Night y señaló el coche para que subiera. Toda mi sangre inglesa se sublevó al oír esto, así que retrocedí y dije, tiene miedo, Johan, tiene miedo. Váyase a casa, yo volveré solo, me vendrá bien el paseo. La portezuela del coche estaba abierta. Cogí del asiento mi bastón de roble, que siempre llevo en mis excursiones, cerré y señalando hacia Múnich dije, regrese usted, Johan. La noche de Walpurgis no preocupa a los ingleses. Los caballos estaban ahora más inquietos que nunca y Johann trataba de sujetarlos mientras me suplicaba excitado que no cometiese aquella insensatez. Me daba lástima el pobre, lo serio que lo decía. Sin embargo, no pude por menos de echarme a reír. Había abandonado por completo el inglés. Dominado por su ansiedad, olvidaba que el único medio de que le entendiese era hablándome en mi lengua y no paraba de farfullar en su alemán natal. Empezaba a resultar una pesadez, así que tras señalarle su dirección y ordenarle regrese, di media vuelta para bajar desde la encrucijada hacia el valle. Con un ademán desesperado, Johann volvió los caballos hacia Múnich. Apoyado en mi bastón, esperé a verle alejarse. Durante un rato marchó despacio. Entonces apareció un hombre alto y delgado al final de la cuesta. Era cuanto podía distinguir desde lejos. Al acercarse a los caballos, estos empezaron a encabritarse y a cocear, y luego a relinchar de terror. Johann no conseguía sujetarlos y de repente se desbocaron y emprendieron una carrera frenética. Los estuve observando hasta que desaparecieron. Luego busqué con la mirada al desconocido, pero había desaparecido también. Emprendí contento el camino que bajaba hacia el valle, al que tanto se había opuesto Johann. No veía que hubiese el más mínimo motivo para tal oposición. Durante unas 2 horas, quizás, estuve andando sin pensar en el tiempo o la distancia recorrida, y desde luego sin ver persona ni casa alguna. En cuanto al paraje, era pura desolación. Pero de eso no tuve conciencia hasta que al torcer en una curva me encontré en una franja de bosque disperso. Entonces me di cuenta de que, sin yo saberlo, me había impresionado lo pelado del terreno por el que acababa de pasar. Me senté a descansar y a mirar a mi alrededor. Noté con sorpresa que ahora hacía bastante más frío que al principio de mi caminata. Se oía una especie de susurro más largo en torno a donde yo estaba, y de cuando en cuando, muy arriba, una especie de retumbar apagado. Alcé los ojos y vi que unos nubarrones negros cruzaban el cielo de norte a sur a gran velocidad. Habían signos de inminente tormenta en las capas altas del aire. Sentí un poco de frío y pensando que se debía al hecho de permanecer sentado después del ejercicio de la marcha, reanudé camino. El terreno por el que iba ahora era mucho más pintoresco. Carecía de detalles sorprendentes que atrajesen la mirada de manera especial, pero había en todo un toque de belleza. No prestaba mucha atención al tiempo, solo cuando el crepúsculo se me fue haciendo más presente empecé a pensar en el regreso. El sol se había ido.
El aire se había vuelto francamente frío y el cortejo de las nubes más llamativo. Pasaban acompañadas de una especie de fragor lejano con el que parecía llegar a intervalos ese gañido misterioso que el cochero había dicho que era un lobo. Dudé unos momentos, pero había dicho que visitaría el pueblo deshabitado, así que seguí andando, y poco después me desemboqué en una gran extensión de campo abierto rodeado de colinas a todo su alrededor. Tenían las laderas cubiertas de árboles que descendían hasta la llanura, salpicando en grupos los lomos más suaves y las depresiones que aparecían aquí y allá. Seguía con la mirada el culebreo del camino y vi que torcía cerca de un espeso grupo de árboles que se perdía detrás. Estaba mirando cuando sopló una ráfaga de aire frío y empezó a nevar. Pensé en las millas de campo desierto que había recorrido y me apresuré a buscar refugio en la arboleda que tenía delante. El cielo se iba poniendo cada vez más oscuro por momentos y la nieve caía más rápida y espesa cada vez hasta que la tierra se cubrió de una alfombra blanca y brillante cuyo borde se perdía en una brumosa vaguedad. El camino aquí era tosco y como discurría por el campo llano, no se distinguían sus bordes cuando pasaba entre los árboles. Poco después me di cuenta de que me había salido de él, ya que dejé de pisar suelo firme y los pies se me humedecían cada vez más en la hierba y el musgo. A continuación, el viento fue cobrando fuerza hasta que, empujado por él, me dieron ganas de correr. El aire se volvió gélido y a pesar de mi ejercicio empecé a notar fatiga. La nieve caía ahora tan espesa y los remolinos que formaban a mi alrededor eran tan vertiginosos que apenas podía tener los ojos abiertos. De cuando en cuando un vívido rayo rasgaba el cielo y gracias a los relámpagos pude ver ante mí una gran espesura de árboles, tejos y cipreses en su mayoría, todos cubiertos con una gruesa capa de nieve. No tardé en hallarme al amparo de los árboles y ahí, en el relativo silencio, pude oír el rumor del viento en lo alto. Poco después, la oscuridad de la tormenta se había fundido con la negrura de la noche. Al poco rato había pasado la tormenta, ahora solo llegaban furiosas ráfagas o andanadas. En esos momentos el eco parecía multiplicar a mi alrededor el aullido espectral del lobo. De cuando en cuando, a través de la negra masa de nubes viajeras, surgía algún rayo de luna que iluminaba el entorno y me revelaba que me hallaba en el lindero de una espesa masa de cipreses y tejos. Cuando cesó la nieve, salí de mi refugio y me puse a inspeccionar con más detenimiento. Pensé que entre los numerosos cimientos que había cruzado, aún podía quedar en pie alguna casa en donde guarecerme un rato, por ruinosa que estuviera. Al rodear el bosquecillo, descubrí que lo circundaba una tapia baja. La seguí y poco después encontré una abertura. Aquí, los cipreses formaban un paseo que conducía a la mole cuadrada de una especie de edificio. Justo al descubrirlo, no obstante, las nubes ocultaron la luna y recorrí el trecho totalmente a oscuras. El viento debió de volverse más frío porque me di cuenta de que temblaba, pero esperaba encontrar cobijo, así que continué caminando a ciegas. Me detuve porque noté una repentina quietud. Había pasado la tormenta y quizá en sintonía con el silencio de la naturaleza, mi corazón pareció dejar de latir. Pero fue solo un instante porque de repente la luna irrumpió a través de las nubes, revelándome que estaba en un cementerio y que la construcción cuadrada que tenía ante mí era un enorme mausoleo de mármol, blanco como la nieve, que se extendía junto a él. Con la luz de la luna me llegó el fragor furioso de la tormenta, que parecía seguir su curso junto con el aullido largo y lejano como de una multitud de perros o lobos. Me asustó y sentí que el frío se apoderaba de mí, imperceptible hasta encogerme el corazón. Entonces, mientras la luna bañaba aún la tumba de mármol, la tormenta dio muestras de reavivarse, como si volviese sobre sus pasos. Movido por una especie de fascinación, me acerqué al sepulcro para ver de quién era y por qué se alzaba allí solo en semejante lugar. Lo rodeé y leí sobre su puerta dórica en alemán: Condesa Dollinger de Graz-Styria. Buscó y encontró la muerte. 1801. En lo alto de la tumba, clavada en el sólido mármol, porque el mausoleo estaba hecho de unos cuantos bloques enormes de piedra, había una gran pica o estaca de hierro,
En la parte de atrás vi grabado grandes letras rusas: los muertos viajan deprisa. Había algo tan espectral y misterioso en todo esto que el corazón me dio un vuelco y sentí como un vaído. Por primera vez decía haber seguido el consejo de Johann, y entonces, casi de manera misteriosa, me vino un pensamiento que me produjo un sobresalto. Era la noche de Walpurgis. La noche en que, según la creencia de millones de personas, el demonio viene al mundo. La noche en que se abren las sepulturas y salen los muertos y andan por ahí. La noche en que los seres malvados de la tierra y el aire y el agua celebran sus orgías. El cochero había querido evitar especialmente este lugar, este pueblo abandonado desde hacía siglos, este sitio donde yacían los suicidas, y era aquí donde me hallaba solo, sin ayuda, temblando de frío, con un sudario de nieve a mi alrededor y una tormenta furiosa que amenazaba descargar de nuevo su ira sobre mí. Apelé a toda mi filosofía, a toda la religión que me habían enseñado, a todo mi valor para no sumirme en un paroxismo de terror. Y ahora se desató un verdadero torbellino. El suelo se estremeció como pateado por un millar de caballos. Esta vez la tormenta llegaba con sus heladas alas, no de nieve, sino de grandes piedras de granizo que golpeaban con tal violencia que más parecían proyectiles de honderos baleares. Granizos que derribaban hojas y ramas y hacían de los cipreses un cobijo tan seguro como los tallos de avena. Al principio corrí a ponerme bajo el árbol más próximo, pero enseguida decidí dejarlo y buscar el único lugar que parecía ofrecer protección: la profunda entrada dórica de la tumba de mármol. Allí, pegado a la gruesa puerta de bronce, pude resguardarme un poco, porque ahora solo me llegaba el granizo cuando rebotaba en el suelo y en las paredes de mármol. Al apoyarme, la puerta cedió lentamente, abriéndose hacia adentro. Incluso la protección de una tumba era de agradecer en esta tempestad sin misericordia. Iba a entrar en ella cuando un relámpago zigzagueante iluminó toda la extensión de los cielos. En ese instante, al volver la mirada hacia la oscuridad de la tumba, vi, tan cierto como que estoy vivo, una mujer hermosísima, de mejillas redondas y labios rojos que parecía dormir sobre un féretro. Estalló un trueno en lo alto y me sentí como agarrado por la mano de un gigante y arrojado afuera, a la tormenta. Todo sucedió de manera tan repentina que, antes de cobrar conciencia de la conmoción, moral a la vez que física, sentí sobre mí los golpes de granizo. Al mismo tiempo tuve la sensación extraña, intensa, de que no estaba solo. Miré hacia la tumba. Otro rayo cegador cayó sobre la estaca de hierro que coronaba la tumba y recorrió hasta la tierra, derribando y pulverizando el mármol en una explosión de llama. La mujer muerta se incorporó envuelta en llamas en un instante de agonía, y su alarido se ahogó en el estruendo del trueno. Fue lo último que oí antes de sentir que me agarraba y me sacaba nuevamente la mano gigantesca, y que era golpeado por el granizo mientras el aire a mi alrededor parecía llenarse de aullidos de lobo. La última visión que recuerdo fue una multitud de formas blancas vagas moviéndose, como si las sepulturas hubiesen vomitado los fantasmas de sus cadáveres y viniesen hacia mí en medio de la blanca nebulosidad del granizo. Poco a poco me llegó un vago atisbo de conciencia, luego una espantosa sensación de cansancio. Durante un rato no recordé nada. Después me fueron volviendo los sentidos. Notaba los pies transidos de dolor, aunque no podía moverlos. Parecía que los tenía humedecidos. Un frío me recorría desde la nuca hacia abajo por la espina dorsal, y las orejas, como los pies, las tenía adoloridas y muertas. En cambio, en el pecho tenía un calor que me resultaba delicioso. Era como una pesadilla física, si puede decirse así, porque notaba un peso enorme sobre mí que me dificultaba respirar. Pareció dudar bastante este semiletargo, y al írseme me dormí o me desvanecí. Luego noté una especie de malestar como en los primeros momentos del mareo y un deseo incontenible de librarme de algo. No sabía del qué. Me rodeaba un inmerso silencio, como si todo el mundo durmiese o estuviese muerto.
Solo lo turbaba el jadeo bajo de algún animal muy cerca de mí. Sentí un roce áspero y cálido en el cuello. Luego tuve conciencia de una espantosa realidad que me heló el corazón y sentí que la sangre se me agolpaba en el cerebro. Tenía un animal echado encima de mí y me estaba lamiendo la garganta. Tuve miedo de moverme. El instinto de la prudencia me aconsejaba permanecer quieto, pero el bruto pareció darse cuenta de que se había operado algún cambio en mí porque alzó la cabeza. A través de las pestañas vi sobre mí los ojos grandes y llameantes de un lobo gigantesco, unos dientes blancos y afilados centelleantes en su boca abierta, y sentí en la cara su aliento caliente, acre, feroz. A continuación vino otro lapso del que no recuerdo nada. Después tuve conciencia de un gruñido bajo, seguido de un gañido que luego se repitió varias veces. Después, muy lejos al parecer, oí un ¡Hola! ¡Hola! Como de muchas voces llamando al unísono. Precavidamente levanté la cabeza y miré en la dirección a donde provenían las voces, pero el cementerio me tapaba la vista. El lobo seguía emitiendo extraños gañidos. Un resplandor rojo pareció desplazarse en el bosquecillo de cipreses. A medida que se acercaban las voces, los gañidos del lobo se iban haciendo más agitados y sonoros. Yo tenía miedo de moverme o hacer ruido. El resplandor rojo se acercaba sobre el blanco pálido que se extendía en la oscuridad que me rodeaba. Luego, de repente, de más allá de los árboles me llegó el trote de un grupo de jinetes portando antorchas. El lobo se levantó de mi pecho y echó a correr hacia el cementerio. Vi a uno de los jinetes, soldados a juzgar por sus gorros y sus largos capotes militares, levantar su carabina y apuntar. Un compañero le golpeó el brazo y oí pasar la bala por encima de mi cabeza. Evidentemente me había tomado por el lobo. Otro avistó al animal cuando se escabullía y le disparó. Entonces, el grupo acudió al galope. Unos vinieron hacia mí y otros siguieron al lobo, que desapareció entre los nevados cipreses. Al verlos llegar, intenté moverme, pero me fue imposible, aunque podía ver y oír cuanto pasaba cerca de mí. Dos o tres soldados saltaron de sus caballos y se arrodillaron junto a mí. Uno de ellos me levantó la cabeza y me puso una mano en el corazón. ¡Albricias, compañeros! Gritó. ¡Todavía le late el corazón! Seguidamente, me vertieron un poco de coñac en la boca. Esto me reanimó y fui capaz de abrir los ojos del todo y mirar a mi alrededor. Entre los árboles se movían luces y sombras y oí que los hombres se llamaban unos a otros. Se agruparon, profiriendo exclamaciones sobrecogidas con las luces encendidas, mientras los demás corrían por el cementerio en confusión como posesos. Cuando llegaron los que andaban lejos, los que me rodeaban preguntaron: Bueno, ¿lo habéis encontrado? La respuesta sonó atropellada: No, no, vámonos deprisa. Este no es lugar para entretenerse, y menos en una noche como esta. ¿Qué era? Sonó la pregunta hecha en todos los tonos. Se oyeron varias respuestas, aunque imprecisas, como si todos sintieran necesidad de hablar, aunque un miedo compartido les impidiera expresar lo que pensaban. Pues eso, por supuesto, farfulló uno, evidentemente sin saber lo que decía. Era un lobo. Y no era un lobo, dijo otro con un estremecimiento. Es inútil dispararle si no es con una bala sagrada, contestó uno, un tercero, con un tono más normal. Nos está bien empleado por salir esta noche. Pues sí que nos hemos ganado los 1000 marcos, exclamó el cuarto. Hay sangre en el mármol roto, dijo otro tras una pausa. Desde luego, no es el rayo el que la ha dejado. ¿Y ese se encuentra bien? Mirad cómo tiene la garganta. O sea, compañeros, que el lobo se le había puesto encima para mantenerle la sangre caliente. El oficial me miró el cuello y replicó: Está bien, no le ha traspasado la piel. ¿Qué significa todo esto? No le habríamos encontrado de no ser por los ladridos del lobo. ¿Qué habrá sido de él? Preguntó el hombre que me sostenía la cabeza, quien parecía el menos asustado del grupo, dado que tenía las manos firmes y no le temblaban. En la manga lucía un galón de suboficial. Ha regresado a su cubil, contestó el de la cara larga y pálida, que ahora temblaba de terror y no paraba de mirar asustado en todas direcciones.
Hay sepulturas de sobra donde se puede esconder. Vámonos, compañeros, vámonos ya, salgamos de este lugar maldito. El oficial me incorporó al tiempo que daba una orden. A continuación, varios soldados me subieron a un caballo. Saltó él sobre la silla, detrás de mí, me cogió entre sus brazos y mandó ponerse en marcha. Y, apartando la mirada de los cipreses, cabalgamos deprisa, en orden militar. Hasta ahora, mi lengua se había negado a articular palabras, así que permanecí callado. Debí de dormirme, porque lo siguiente que recuerdo es que me encontraba de pie, sostenido por un soldado en cada lado. Era casi de día y en el norte se reflejaba una franja roja de sol, como un rastro de sangre por encima de la nieve. El oficial estaba pidiendo a sus hombres que no dijeran nada de lo que habían visto, sino que habían encontrado un extranjero inglés protegido por un perro grande. ¿Un perro? No era un perro, interrumpió el hombre que había dado muestras de miedo. Creo que sé reconocer un lobo cuando lo tengo delante. El joven oficial le replicó con serenidad. He dicho un perro. Un perro, repitió el otro con ironía. Era evidente que le estaba volviendo el ánimo con la salida del sol y señalándome dijo, mire su garganta, eso no es obra de un perro, señor. Instintivamente me llevé la mano a la garganta y al tocármela di un grito de dolor. Los hombres se acercaron a mirar, algunos se desvanecieron y cayeron de sus sillas, y de nuevo sonó la voz sosegada del joven oficial. He dicho un perro. Si dijéramos otra cosa, se reirían de nosotros. Me montaron ahora detrás de un soldado y entramos en las afueras de Múnich. Aquí dimos con un carruaje, me subieron a él y me llevó a las 4 estaciones acompañado del joven oficial y escoltado por un soldado a caballo, en tanto los demás regresaban al cuartel. Al llegar, Herdelbruck bajó tan a prisa a recibirme que era evidente que me había estado esperando. Cogiéndome las 2 manos, me condujo con cuidado. El oficial hizo un saludo e iba a dar media vuelta y marcharse cuando adiviné su intención y le insistí en que me acompañase a mis habitaciones. Ante una copa de vino le expresé calurosamente mi agradecimiento a él y a sus valientes soldados por haberme salvado. Se limitó a replicar que se sentía más que satisfecho y que Herdelbruck había tomado las primeras medidas para hacer atractiva la búsqueda. Al oír esta ambigua alusión, el maître del hotel sonrió mientras el oficial, alegando deberes que cumplir, se retiró. Dígame, Herr Delbruck, pregunté, ¿cómo y por qué han ido a buscarme los soldados? Herr Delbruck se encogió de hombros, como si no diese importancia a su propia acción al tiempo que me contestaba. He tenido la suerte de que me diera permiso del comandante del regimiento donde serví para pedir voluntarios. Pero, ¿cómo sabía usted que me había extraviado? Pregunté. Vino el cochero con lo que quedaba del coche, que había volcado al desbocarse los caballos. Pero no habría enviado un pelotón de rescate solo por mí, ¿verdad? Ah, no, contestó. Antes de que llegase el cochero, recibí este telegrama del boyardo que le ha invitado. Y se sacó del bolsillo un telegrama y me lo tendió. Leí. Bistrice. Cuide de mi invitado. Su seguridad es sumamente preciosa para mí. Si algo le sucediese o se perdiera, no ahorre esfuerzos en encontrarlo y salvarlo. Es inglés y ama la aventura. La nieve, los lobos y la noche son a menudo un peligro. No pierda un instante si sospecha que se encuentra en apuros. Recompensaré su celo con mi fortuna. Drácula. Con el telegrama en la mano, sentí que la habitación empezaba a darme vueltas y si no llegaba a cogerme el atento maître del hotel, creo que me habría desplomado. Había algo extraño en todo esto, algo tan misterioso e imposible de imaginar que empezaba a tener la impresión de que unas fuerzas opuestas contendían para tomar posesión de mí. Impresión que, aunque vaga, me paralizaba en cierto modo. Evidentemente estaba bajo un misterioso tipo de protección. En el instante preciso, había llegado de un país lejano un mensaje que me había sacado del peligro de quedarme dormido en la nieve y de las fauces del lobo.